Nos vamos a Temuco de inmediato. Comienza el control de detención en el Ministerio Público en Temuco. A esta hora vamos a comenzar ya a ver la detención de Héctor Yaitul, el control de detención de Héctor Yaitul a esta hora, tal como se esperaba. 45 minutos de retraso. Veamos. La orden de detención, todos los hechos, son 5 hechos de imputación, ya están referidos los tipos penales, su señoría, se acompañó los presupuestos materiales en cuanto a los antecedentes que dan cuenta de la existencia del delito y la participación, que está en resumidas cuentas, están materializados en la orden a través de declaraciones de testigos, pruebas periciales, interceptaciones telefónicas, fotografías, e incluso pruebas periciales, no solo fotográficas, sino que balísticas en algunos de los casos, su señoría. Además, todo lo cual fue refrendado en los informes que fueron acompañados al tribunal, informes que contienen los presupuestos materiales de los hechos 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente, emanados por la Policía de Investigaciones, quien estuvo a cargo de la materialización de las diligencias solicitadas por la Fiscalía. Se argumentó también el contexto de la necesidad de cautela para el traslado compulsivo, teniendo en consideración que esta orden fue solicitada para los efectos del traslado a la primera audiencia a fin de poder realizar la formalización respectiva. Todo lo cual está por escrito. Luego de ello se decretó la orden de detención con fecha 24 de agosto también, la resolución que emana del tribunal, la que fue informada también a la policía. Se materializó posteriormente la orden de detención. Esta orden de detención a las 13:25 exactamente, su señoría, consta en el informe policial número 27 del 24 de agosto del año 2022, en el cual se destaca dentro de los puntos más relevantes en este control jurídico acerca de la detención del imputado, primero la lectura de derechos y el motivo de la detención en el terreno, en el lugar donde fue detenido, de forma verbal, lo que se ratifica posteriormente en el cuartel de manera escrita. Al imputado se le permitió tener contacto telefónico con su abogado defensor y con colegas defensores que concurrieron al cuartel de la PDI. Asimismo, se constató lesiones, su señoría, en 2 oportunidades, destacando que ninguna de ellas presenta algún tipo de lesión, que se encuentra en buen estado general. Se informa también que se le dio cuenta a los abogados defensores respecto de la detención, y fue puesto a disposición del tribunal dentro de los plazos que se establece por parte de la legislación, específicamente en el Código Procesal Penal. Finalmente, hacer presente que se entregó el día de ayer copia íntegra de los antecedentes para que la defensa estuviese en conocimiento de los mismos, y una vez que el colega Rodrigo Román requirió dentro de la mañana otros documentos, como es. Bien, ahí comenzó el control de detención. Ahí vamos a retomar el audio que se había perdido. Teniendo principalmente lo dispuesto en la resolución de 24 de agosto del año 2022, en que decreta una orden de detención por escrito, se materializa cumpliendo con todos los requisitos, vale decir, expedida por un funcionario público dentro de la competencia, dentro de sus funciones, cumpliendo con todas las formalidades, que fue intimada previamente, que hubo lectura de derechos, que hubo una constatación de lesiones, que tuvo contacto con el abogado, que se presentó dentro de plazo. Su señoría, es que estimamos que se encuentra ajustada a derecho la misma. Y en consecuencia, esa es nuestra petición. Defensa, tiene la palabra. Está silenciado. Gracias, señoría. Revisado los antecedentes de manera muy rápida, porque efectivamente Es Rodrigo Román, el abogado defensor de Héctor Yaitul, quien va a comenzar sus argumentos en su rol de la defensa, no del imputado. Son 4 los delitos por los que se le está llevando a cabo este control de detención de Héctor Yaitul, quien fue detenido ayer en Cañete, trasladado luego a Temuco, y ahora a un costado de la pantalla que veíamos del Poder Judicial, arriba a la izquierda, estaba Héctor Yaitul a la espera
espera de una audiencia que comenzaba a las 10 de la mañana, finalmente a las 10:45, con pruebas contundentes, según ha dicho la Fiscalía, y ha adelantado. Eso cuando fue trasladado el día de ayer, ¿verdad?, de Cañete a la ciudad de Temuco, para esta mañana presentarse al control de detención y posteriormente ver cuánto va y cuánto se va a extender, dependiendo de cada uno de los delitos, los argumentos y las pruebas que hay por parte de la Fiscalía en cada uno de ellos. Y por eso desconocíamos, lo hablábamos con Felipe Hernández, de cuánto se podría extender la audiencia, principalmente porque es el control de detención, la formalización que se va a desarrollar durante esta jornada y probablemente ver las medidas cautelares que tienen preocupada a muchas de las autoridades, sobre todo de la región de la Araucanía particularmente. Ellos decían, más temprano hablábamos con el gobernador, bueno, desde ayer que se empezaron a conocer las distintas reacciones por la detención de Yaitul, de no mantenerlo, por ejemplo, en prisión preventiva en Temuco o en Concepción, en su defecto, sino que ser trasladado a Santiago, aquí a la región metropolitana, en la cárcel de alta seguridad, donde estén las medidas que ameriten para un caso como este, principalmente por lo que se le está acusando. Vamos a volver con Felipe Hernández, una vez que ha comenzado esta audiencia, ahí con algunos problemas técnicos, vimos, Felipe, perdimos el audio en algún minuto de los fiscales que estaban a cargo, pero seguramente esto se va a tener que solucionar y es lo que explica tal vez el retraso de cuando comienza la audiencia prevista para las 10. Sí, eso es lo que ha pasado en el último minuto, Fresia. Te saludo nuevamente. Durante toda esta jornada hemos tomado contacto, pero claro, había comenzado hace tan solo algunos minutos esa audiencia de control de detención. Sin embargo, estos problemas técnicos que siempre pueden pasar en este tipo de conexiones. Sí, te escucho. Sí, de hecho, Rodrigo Román, la defensa de Héctor Yaitul, había comenzado a hablar y lo vamos a revisar porque se mejoró el audio de la audiencia. Y los órganos del Estado, según el artículo 6 y 7, tienen que actuar conforme a la competencia que la Constitución les entrega. Tienen que hacer su tarea, su pega, en buen chileno hablando. Y aquí lo que vemos es que el Ministerio Público está siendo arrastrado en esta operación política y se está instrumentalizando este órgano del Estado, como asimismo también a la jurisdicción, para querer resolver un problema político. No es un problema. No es un problema político. Más temprano y con las movilizaciones que había ahí afuera de la audiencia, a punto de que esta comenzara, decían, por ejemplo, lo hizo Rafael Pichún en declaraciones a la prensa, que esto se trataba de un montaje, de una mentira, de todas las acusaciones que se le estaban adjudicando, y es la misma línea que seguramente ellos van a sostener. ¿Por qué lo decimos? Porque de varias declaraciones, Felipe, de los últimos días, por ejemplo, el propio Héctor Yaitul, que estuvo con varias apariciones, había dicho que el robo de madera robada por la CAM no era parte del circuito comercial y bueno, seguramente van a ser algunos de los argumentos que va a sostener también su defensa, más allá de las querellas que habían sido presentadas hace harto tiempo ya y que involucran a Yaitul. Sí, mira, te cuento, voy a ir al punto que tú hiciste, pero te quiero comentar lo que está sucediendo en este minuto. Lo que pasa es que usted lo despachamos a tiempo. Escuchábamos las palabras de Rafael Pichún, Huerquén, de la coordinadora Arauco Mayeco, y que ha hecho de vocero justamente de la CAM en estos últimos minutos para poder entonces entregar la opinión con respecto a la detención de Héctor Yaitul, pero ahora están intentando ingresar a la Policía de Investigaciones, al cuartel justamente de la Policía de Investigaciones, y está esta situación al menos que se ha generado en parte en algunos segundos tenso, pero ya ha pasado. Sí, ya ha pasado prácticamente. Corrámonos un poquito más para atrás, Marcelo, nomás. Vámonos nomás, con tranquilidad. Vámonos para atrás. Porque al menos hace un ratito ya nos habían solicitado que nos alejáramos de forma amable, que nos alejáramos un poco del lugar donde estaban haciendo un ritual
mapuche, aquí en plena calle, pero y habíamos tenido esta situación particular que habían intentado ingresar hasta el cuartel, pero no se les permitió el acceso finalmente. Entiendo que, a ver si, Marcelo, acerquémonos nuevamente, porque, perdón la desprolijidad del despacho, pero estamos en vivo y en directo desde aquí para ver qué es lo que está pasando. Sí, ingresaron dos comuneros, entiendo, son dos comuneros, al menos los que se pueden ver, que ingresaron hasta este lugar, hasta el cuartel de la Policía de Investigaciones, para poder entonces estar al interior, con la posibilidad de poder conversar tal vez con Héctor Yaitul. Eso es lo que, al menos lo que queremos verificar, la verdad, porque no está claro eso, de que pueda suceder, porque estamos en plena audiencia y Héctor Yaitul está al interior de esa audiencia de control de detención telemática. Él sigue presente aquí en el cuartel de la Policía de Investigaciones, por lo tanto se sigue todo desde este lugar, considerando también que su abogado Rodrigo Román está en Santiago. Hace tan solo unos minutos tuve la posibilidad de conversar con él vía telefónica, muy breve, porque él me señalaba que estaba en audiencia, alegando justamente en la Corte Suprema por otro caso, por lo tanto no tuvimos la posibilidad de hablar mucho. No sabíamos si iba a estar presente o no, si iba a alcanzar el tiempo como para que pudieran estar presentes ahí. Sin embargo, bueno, ya lo hemos visto, está justamente defendiendo a su cliente histórico, que es Héctor Yaitul. Ahí está entonces, muchachos, es lo que ha pasado en el último tiempo, los últimos minutos con esta situación, esta manifestación que han hecho algunos comuneros, también integrantes de la coordinadora Arauco Mayeco, que han llegado hasta aquí, hasta el cuartel de la PDI, a lo que han mencionado como un apoyo a su líder máximo, Héctor Yaitul, líder y vocero de la coordinadora Arauco Mayeco. Vamos a la audiencia, ¿te parece, Felipe Hernández? Se retomó ahí en la señal, ha estado un poco débil. Rodrigo Román, el abogado defensor de Héctor Yaitul. Vamos a revisar esta audiencia del Poder Judicial, también con estas imágenes que nos llegan en directo desde Temuco. Si la Fiscalía investigara, tiene que investigar, probablemente podría llegar al fondo del tema. Esperemos que la Fiscalía actúe con mayor objetividad esta vez de lo que fue en el caso Huracán, porque después la propia Fiscalía la que tuvo que decirse en aquel caso, porque efectivamente no tiene los antecedentes. Su señoría, no se ha justificado ante el Tribunal de Vuestra Señoría la concurrencia de los presupuestos que supuestamente justificarían la existencia del delito y la participación de mi representado en aquellos. Y eso es tremendamente importante y trascendente. Ya, ahí estaba Rodrigo Román. Es poco. Es la señal de origen del Poder Judicial y, bueno, ha tenido más complicaciones. También en la zona, seguramente a veces, posiblemente con la recarga que hay, nos imaginamos que son muchos los que están intentando seguir esta audiencia de detención. Que haciendo un repaso, Felipe Hernández, tú que estás ahí en Temuco, en la ciudad, precisamente con estas manifestaciones que comenzaron más temprano, es probable que se sucedan durante todo el día y eso va a tener que ser parte seguramente de lo que demore este control de detención, posteriormente formalización y conocer las medidas cautelares, que es lo que le importa sobre todo a muchas de las autoridades de la zona, por una señal importante, Felipe, que piden se haya dado. Ya se ha dado a través de las autoridades políticas, también ahora de la justicia. Así es. Bueno, mientras tanto mientras sigue justamente esta audiencia de control de detención aquí a las afueras del cuartel de la Policía de Investigaciones, donde está justamente Héctor Yaitul, se vive esta manifestación por ahora solo con algunos instrumentos que suenan, que tienen que ver con el pueblo mapuche.
Y al interior, bueno, ya ingresaron, por lo que he visto, está justamente ahí en la puerta Rafael Pichún, hay otro comunero también que lo está acompañando, y ingresaron dos mujeres también pertenecientes a las comunidades mapuches que han llegado hasta aquí como parte de la movilización que se realizó por calle Caupolicán y que los trajo hasta el sector de la Policía de Investigaciones aquí en el cruce de Arturo Prat con Caupolicán en la comuna de Temuco. Han ingresado, lo que no sabemos es si le van a permitir o no el acceso hasta el lugar donde está en este minuto Héctor Yaitul, debido a que justamente están en una audiencia de control de detención, por lo tanto son minutos claves que se están viviendo en los juzgados de garantía. Parece que se retomó ahí la audiencia. Rafael, vamos, los fiscales a cargo. ¿Están solicitando poder entrar a ver a Héctor? Bien. Sí. Un cuestionamiento de valoración, y lo podemos entender, puesto que es su representado el que se encuentra detenido. Nadie desea esa circunstancia, pero una cosa es que yo no esté conforme y otra cosa son los fundamentos y antecedentes de hecho y de derecho que fueron expuestos en la orden de detención. Lo que alega el colega dice relación con un tema de valoración, y hace alegaciones de fondo, se involucra en un tema casi en una discusión de una cautelar absolutamente distinta, como pudiese ser, por ejemplo, una prisión preventiva. En ese contexto, no debemos olvidar que existe un análisis de legalidad previo realizado no solo por la Fiscalía a la hora de objetivamente fundar una petición como esta medida cautelar del traslado compulsivo, sino también existe un examen de legalidad realizado por el funcionario competente, vale decir, el tribunal, en este caso por la judicatura. En ambas circunstancias se coincide que concurren los elementos. Como bien digo, y en estas alegaciones, su seguiría, se trata de valoraciones por parte del colega defensor. Y dejar en claro una cosa, quiero ser bien tajante en ese punto. La Fiscalía de Chile, y en especial la Fiscalía de la Araucanía, no persigue ideas, persigue conductas típicas que se están contempladas en tipos penales, los cuales han sido claramente expuestos en la orden de detención. Y eso es el punto de discusión, su señoría. No consideraciones de tipo política, por lo menos en este estadio, en este ámbito. Indicar respecto de los presupuestos materiales que ha cuestionado la defensa, su señoría, acá no son los dichos de la Fiscalía, no son los dichos que están materializados en un papel, sino estos dichos tienen un anclaje en los informes policiales, precisamente, que son dispuestos o son ordenados por la Fiscalía. Por lo tanto, existen los resúmenes, existen los antecedentes, las declaraciones de testigos, como ya se pasará a informar, su señoría, que están contenidas en esta orden. Respecto de la necesidad de cautela, específicamente, quiero tomar dos frases que son importantes. Esta necesidad de cautela fue dada para decretar la comparecencia a fin de continuar con el procedimiento. Y tenemos dos elementos que refuerzan nuestra petición en los dichos del colega defensor. Primero, cuando señala, sí, mi representado es renuente y tiene sus razones. Claro, es renuente a actuar dentro del ámbito de la justicia, es renuente a todos estos llamados que puede realizar el tribunal. Eso refuerza la hipótesis de la necesidad del traslado compulsivo, porque de otra manera él actúa de forma renuente. Esto en los términos dichos por el colega defensor. También tenemos otro elemento incorporado por el propio imputado. Cuando se le consulta por su domicilio, es legítimo que se lo indique en cualquier parte del país, comunidad, Puerto Choque, Yeulleo. Se le pide una precisión. Sabemos que es una extensión de terreno bastante grande, su señoría, y se pide, no, es la comunidad. Pues bien, allá tenemos dos elementos que vienen a reforzar lo ya plasmado en la orden, que da cuenta de esta necesidad de traslado compulsivo en virtud del artículo 127, inciso primero. Conforme a estos elementos, su señoría, es que estimamos que se ajusta a derecho, que las alegaciones de la defensa es un tema de valoración que quedará para otro tipo de discusión, y termino con cuanto a una suerte de caricatura que realiza el colega defensor cuando dice es imposible que esté en tantos lados. Usted conoce, su señoría, la extensión de la novena región, pero es que en los hechos 3 y 4, cuando se habla de usurpaciones, su señoría, atentado a la autoridad, no es que ocurra en el mismo día. Uno habla el 10 de febrero del año 2021,
y el segundo el 12 de marzo del año 2021. O sea, separados, dilatados en el tiempo. Entonces, físicamente es posible y además en esos lugares hay interceptaciones telefónicas que serán expuestas, que fueron mencionadas en la orden de detención, que serán expuestas a la hora de pedir una medida cautelar y está posicionado por el teléfono, por la antena telefónica y por los sistemas de vigilancia que fueron solicitados por la Fiscalía previa autorización judicial. Conforme a lo anterior, pedimos el rechazo de la pretensión de la defensa en cuanto a la ilegalidad. Sería la defensa, me permite, es que lo que pasa es que habiendo hecho una completa, recién una completa lectura, necesito hacer una incidencia. Le voy a réplica, don Román. Esperemos para no alterar el... No, si no es réplica, señoría, lo que pasa es que yo necesito promover un incidente que dice relación con la inhabilidad de su señoría. Porque habiendo leído el contenido de la resolución de que ordenó la detención del día de ayer, como fue dictada por usted, es que necesito incidentar respecto a y solicitar 196 número 10, en principio 124 el CPC, recusación amistosa. Porque la verdad que, repito, por el cúmulo, por el abundante material que se nos ha proporcionado, esto nos fue proporcionado hace pocos minutos, ante la audiencia no me había percatado de aquel importante antecedente que usted fue quien misma, que libró la orden de detención ayer, y entiende esta defensa que concurriría a la causal del número 10 del 196, esto es haber el juez manifestado. Yo solicito buena fe procesal de los intervinientes, especialmente de la Fiscalía, que atendido que ellos conocen bien el volumen de la información que los proporcionaron el día de ayer y hoy, es que se pueda invertir el orden de la alegación de esta defensa y, en primer lugar, hacernos y que se hagan cargo del tribunal, en este caso de la incidencia que dice relación con la inhabilidad, y luego pasar al tema propuesto que dice relación con la ilegalidad de la detención. Disculpe la introducción, magistrado, pero tenía que hacerlo. Muchas gracias. Sería ideal, don Rodrigo, que si usted necesita algún tiempo para poder revisar los antecedentes, lo solicite al tribunal en atención a que la alegación que está haciendo debió haber sido la primera que realizara en la audiencia. ¿Ya? Bien, vamos a dejar en suspenso entonces el traslado que falta al querellante respecto a la legalidad de la detención y don Rodrigo entonces tiene la palabra para efectos de alegar la inhabilidad, solicitando la petición concreta determinadamente lo que solicita, por favor. Abra su micrófono, por favor. Gracias, señoría. Reitero las disculpas a su señoría y a los demás intervinientes, que efectivamente la resolución liberada el día de ayer está firmada y suscrita por su señoría, quien dirige la audiencia el día de hoy. Bajo esa hipótesis, entonces, entiende esta defensa que se configura la causal de recusación del 196, número 10. Esto es haber el juez manifestado de cualquier modo, y del modo concreto de haber librado orden de detención sobre la cuestión precisamente que se debatirá ahora, y que dice relación con la formalización y eventualmente el decreto de medidas cautelares que pudiera. Me imagino que la Fiscalía aspirará a incrementar, digamos, el régimen cautelar de la detención, pasarlo a un estadio superior. En mayor caso, entonces, entendemos que esta magistratura ya ha manifestado su dictamen sobre la cuestión pendiente y sobre esa base está inhabilitada para seguir conociendo de este caso. En esta etapa había consideración del principio que informa el proceso penal, que es el debido proceso al juez natural, y el juez natural dice relación con el juez independiente, entre otras cosas. Y efectivamente, su señoría, no siendo nada personal con usted, por lo más que entiendo que es primera audiencia que coincido con usted, nada de eso, sino que simplemente, conforme a los argumentos de derecho expuestos en el Código Orgánico de Tribunales, entendemos que el juez imparcial, que es parte integrante del debido proceso, se ve severamente afectado toda vez que ya se ha manifestado un dictamen de su parte, lo que dice relación con la suerte de mi imputado, razón por la cual, de que, viéndose afectado el derecho al juez imparcial, que es del ABC, del derecho del debido proceso, es que solicitamos 124 CPC, la recusación amistosa, con su efecto. Nosotros haremos valer, claro, la recusación tiene que hacerse valer ante el Tribunal Superior Jerárquico, pero no teníamos posibilidad de informarnos previamente de la constitución de este tribunal, por lo demás yo acabo de asumir el patrocinio poder. No había otra forma de reclamar esta inhabilidad, sino que hacerlo a través de la forma que lo estoy haciendo. Eso sería. Muchas gracias. Fiscalía. Bien, gracias, su señoría. Solicitamos desde ya el rechazo de la pretensión de la defensa, falta fundamentación e incluso está, en términos prácticos, está solicitando que el tribunal falle contra ley. En este contexto debemos tener en consideración lo siguiente. Primero, se despachó una orden de detención.
¿Cuál es el deber de los funcionarios policiales de poner disposición al tribunal? ¿Y a qué tribunal específicamente? Lo menciona el artículo 131 del Código Procesal Penal en el inciso primero. Cuando la detención se practicara en cumplimiento de una orden judicial, los agentes policiales que lo habrían realizado o el encargado del recinto de detención conducirán inmediatamente al detenido a presencia del juez que hubiera expedido la orden. Y eso es lo que se está realizando. Por lo tanto, lo que está cuestionando el colega defensor atenta contra el texto expreso del artículo 131, que es una norma que tiene que ver con el control jurídico de la detención. Y se correlaciona con la alegación anterior y por lo tanto insistimos en el rechazo de la misma. Por lo demás, existe otro principio también a nivel constitucional. El artículo 76 del Código Procesal de la Constitución, inciso segundo, reclamada legalmente su intervención y en los negocios de su competencia, es deber del tribunal poder actuar y resolver el conflicto jurídico de relevancia penal en el caso concreto. Además, su señoría, debemos entender que aquí se ha cumplido con un examen de legalidad de acuerdo a la solicitud de la orden, que es para el traslado compulsivo, que exige un estándar distinto. Luego, si existe discusión de medidas cautelares o incluso una sentencia de un tribunal, una sentencia definitiva, son estándares reforzados de fundamentación. Cuestión que ni siquiera ha entrado en el fondo el tribunal. Por lo tanto, no concurren los requisitos del artículo 196, el artículo 10, específicamente el numeral 10, puesto que ha manifestado de cualquier modo su dictamen sobre la cuestión pendiente. Es que ya fue resuelto esto, no hay cuestión pendiente ahora respecto a la inhabilidad, y por eso cae también por su propio peso la alegación, su señoría. No existe una cuestión pendiente en cuanto a la inhabilidad porque no se está resolviendo más que la ilegalidad de la detención, donde sí es legítimamente competente conforme a los preceptos legales ya mencionados. Finalizar, su señoría, con un tema bien práctico. Si fuese la argumentación de la defensa acogida, créame que ningún tribunal unipersonal pudiese dictar una orden de detención, puesto que el mismo juez que después debe conocer por ley 131 de esa orden de detención y del control de detención, con lo cual llegamos al absurdo en ese contexto. Por lo tanto, pedimos el rechazo de la pretensión. Querellán, tiene la palabra. Muchas gracias, magistrado. La verdad que entendemos perfectamente la postura del abogado defensor, don Rodrigo Román. Pero lamentablemente, como dice el fiscal, debemos distinguir con bastante claridad. Primero, lo que es la resolución que ordena las cosas, e incluso más, habla de una tercera cuestión, que es el fondo de lo debatido. Eso será materia eventualmente del juicio y deberá pronunciarse los jueces del fondo, sobre todo en lo que se refiere a la prueba, los hechos acreditados y las calificaciones jurídicas. Ahora, yendo a lo que es la causal de recusación del artículo 196, número 10, no cabe duda que cuando se refiere al término cuestión pendiente, es el fondo de lo debatido. Pero acá no estamos hablando del fondo debatido. Primero porque no hay una incidencia, porque no se ha impugnado la resolución que dispuso la detención, sino solamente se ha empleado el mecanismo de la revisión de la legalidad de la detención en cuanto a sus requisitos formales, los que han sido cumplidos y no cuestionados. Por consiguiente, y no dándose los supuestos del artículo 196, número 10, no cabe más pedir el rechazo de la solicitud. Muchas gracias, magistrado. Bien, resolviendo el tribunal teniendo principalmente en consideración y resolviendo, por supuesto, la solicitud de recusación amistosa, que sin perjuicio lo dispuesto en el artículo 196, número 10 del Código Orgánico Tribunal y la interpretación laxa que le otorga la defensa en esta audiencia, lo cierto es que la suscrita comparte la argumentación del querellante en el sentido que el conocimiento y decisión sobre lo debatido en juicio dice relación con el fondo. En este caso en particular, lo que ha hecho la suscrita el día de ayer es dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 73 de la Constitución Política de la República y además el artículo 131 del Código Procesal Penal que obliga al juez que libró la orden de detención a controlar la legalidad el día de hoy, haciendo suyo también los argumentos del Ministerio Público en el sentido de que la interpretación que busca el abogado defensor
no tendría opción de concurrir en un tribunal unipersonal donde existe solo un juez que puede despachar la orden de detención y con posterioridad controlar la misma, razón por la cual entiende el tribunal que dicha alegación de la defensa se encuentra abandonada principalmente porque existe legislación especial y posterior al artículo 196, número 10, que habilita a este magistrado para llevar a cabo la presente audiencia, razón por la cual se rechaza la recusación amistosa en los términos solicitados. Ahora tiene la palabra el querellante para efectos de poder evacuar el traslado respecto al control de la legalidad de la detención, por favor. Muchas gracias, magistrado. Bueno, ya algo habíamos adelantado al evacuar el traslado en materia del incidente de recusación. No cabe duda que debemos depurar los argumentos que cuestionan de alguna manera la detención. Vamos a dejar fuera los aspectos de fondo. Vamos a dejar fuera esas afirmaciones políticas, porque simplemente deberá revisarse durante el curso del proceso si efectivamente existen o no existen delitos, si efectivamente hay o no un atentado al orden público que haya motivado la ley de seguridad, la aplicación de la ley de seguridad del Estado. Vámonos a lo dispuesto en el artículo 127. Nada más que eso. Efectivamente, el Ministerio Público tiene la facultad, en determinados casos, de pedir la detención, cuando la citación del imputado pueda verse demorada. Y lleva razón el Ministerio Público cuando el imputado se individualiza y ni siquiera da un domicilio, claro. Es muy difícil dar con su persona. Y no cabe duda que una extensa investigación, donde se ha recopilado una serie de antecedentes, y que si se hubiese anunciado, sin duda habría sido frustrada. La orden de detención, en la forma del artículo 127, se ajusta obviamente a la normativa vigente. Y respecto de ella se ha dictado una resolución que formalmente no ha sido impugnada por ningún recurso procesal. No existe la impugnación mediante un remedio idóneo. Y el instituto que estamos citando simplemente es revisar el cumplimiento de las formalidades de la legalidad de la detención, y respecto de ellos, la verdad que no se ha cuestionado ningún elemento. Y como estamos en esa oportunidad procesal, no nos queda otra que pedir el rechazo de su solicitud. Bien. Elemento. Y como estamos en esa oportunidad procesal, no nos queda otra que pedir el rechazo de su solicitud. Bien, resolviendo el tribunal teniendo en consideración los antecedentes expuestos por los intervinientes, principalmente lo señalado también por el detenido en esta audiencia, esto es que al momento de detenerlo se le intimó la orden legal despachada por este tribunal, que se le dieron a conocer sus derechos que fue puesto a disposición de este tribunal dentro del plazo establecido en la ley, esto es un máximo de 24 horas, y que el artículo 127 del Código Procesal Penal, que motivó el despacho de la orden de detención, se encuentra debidamente fundado en el contenido de la solicitud fiscal, en particular en aquella parte que se titula la necesidad de asegurar a la persona del imputado, en la que en su acápite número 3 a su vez da cuenta de la renuencia del imputado a presentarse en los actos del procedimiento, cuestión que fue corroborada incluso por su abogado defensor el día de hoy en audiencia, razón por la cual entiende el tribunal que efectivamente se han corroborado los presupuestos que se tuvieron a la vista al momento de despachar la orden de detención en contra del detenido, en atención principalmente a que su comparecencia se pudo ver demorado o dificultada en atención a la renuencia de este a comparecer a los actos del procedimiento, razón por la cual el tribunal declara ajustada a derecho la detención del imputado. ¿Fiscal va a proceder a formalizar la investigación? Así es, su señoría, vamos a proceder a la formalización de la investigación. La fiscal Marcela Cartagena. Gracias. Advertir al imputado, don Héctor, por favor ponga atención en lo que le va a decir el fiscal, porque por estos hechos lo va a investigar. Muchas gracias, señoría. Buenos días a todos los intervinientes. Conforme a lo establecido en los artículos 227 y siguientes del Código Procesal Penal, la Fiscalía de Chile comunica al imputado Héctor Javier Yaitul Carrillanca, ya individualizado lo demás en esta audiencia, que se ha iniciado una investigación en su contra, la que dice relación con los hechos que paso a exponer. Contexto. A partir del año 1997 aproximadamente,
se inicia una serie de ataques incendiarios que afectan la denominada macrozona sur, partiendo por la región de la Araucanía, extendiéndose en el tiempo a otras regiones. Dichos ataques fueron adjudicados por la coordinadora Arauco Mayeco, organización que reclamaba mediante la violencia e incluso por la vía armada la restitución de diversos terrenos pertenecientes a empresas forestales y agricultores. Cabe hacer presente que de la mano de esta organización nacen los órganos de resistencia territorial, ORT, encargados de ejecutar acciones directas de recuperación territorial, quienes con el tiempo se transformarán en receptores inmediatos del mensaje entregado por el imputado. Bien, ahí está la fiscal del Ministerio Público dando inicio a la formalización de cargos contra Héctor Yaitul. Se están enumerando, recordemos que al menos son 4 en que mantienen a Héctor Yaitul en esta audiencia. Primero de control de detención, que es lo que se llevó a cabo inicialmente, estaba previsto para las 10 de la mañana y finalmente cerca de las 11, 10:45 comienza la audiencia de control de detención contra Héctor Yaitul por el total de 5 delitos y en una audiencia que a rato ha tenido, lo hemos visto ahí, algunas dificultades. Lo cierto es que la defensa de Héctor Yaitul decía que no había suficiente pruebas para actuar contra su defendido. Y en este sentido, la Fiscalía señaló que no sería parte en declaraciones de política respecto al argumento de defensa de Héctor Yaitul. Y en esta misma medida, el abogado querellante decía que entendía la solicitud de la defensa, pero se rechazaba esta petición de nulidad porque no cumple con requisitos respectivos, que era lo que se pedía por parte de la defensa de Héctor Yaitul. Haciendo este control de detención, en los primeros minutos, rápidamente, y ya tal como lo habíamos adelantado, se iba a hacer en esta misma audiencia esta formalización de 5 delitos de Héctor Yaitul. Vamos a revisar lo que dice la fiscal del Ministerio Público a esta hora, ahí en la audiencia donde han llegado en los alrededores del Juzgado de Garantía de Temuco algunos integrantes de comunidades. En contra de las empresas forestales, a quienes describe como enemigos, profiriendo las siguientes expresiones, 2 puntos, comillas. En ese sentido, nosotros hacemos un llamamiento a las comunidades, a nuestro pueblo-nación, a estar activo en relación a lo que es la confrontación, principalmente en contra de las empresas forestales que estuvieron detrás de este juicio. Ellos fueron los que de alguna manera presionaron no solamente al gobierno de turno, sino a toda la institucionalidad, a este tribunal, al Ministerio Público y a todos los gremios que están subordinados al poder económico. Entonces, para nosotros, esta es una condena política y la respuesta se viene, cierra comillas. Luego, ante preguntas del periodista, el imputado precisa que vendrán más acciones, a saber, 2 puntos. Periodista, ¿van a continuar las acciones? Héctor Yaitul, las acciones van a continuar. Periodista, vale decir, ¿se esperan nuevos atentados en la zona sur? ¿De eso estamos hablando? Héctor Yaitul, nosotros hablamos de acciones en contra del capital. Nosotros hablamos de una respuesta, de una resistencia contra del capitalismo que opera indiscriminadamente en nuestros territorios y que tiene el control de una institucionalidad opresora como la que acaba de ser representada en este juicio y en esta condena. Vamos a llegar hasta las últimas instancias, no solamente con las cortes internacionales en lo que tiene que ver con el tema procesal y político en esta ocasión, sino también vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en lo que dice relación con la respuesta de nuestro pueblo organizado,
de nuestro pueblo que permanentemente ha estado en lucha por sus reivindicaciones territoriales y políticas. Bien, ahí estaba Marcela Cartagena, la fiscal del Biobío, la fiscal regional, comenzando lo que les mencionábamos hace algunos momentos, ya la formalización de Héctor Yaitul. Son 5 delitos, se ha declarado en esta jornada ajustada de derecho la detención y por tanto se procedió a formalizar. Eso recordemos que era a lo que aludía Rodrigo Román, el abogado defensor del líder de la CAM, principalmente, y adjudicando una detención ilegal, pero no, finalmente declara y se ajusta a derecho, dicen, y por eso comienzan a formalizar a Héctor Yaitul en esta jornada a través de ahí de la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, y con los 5 delitos, ¿no?, que es lo que ya empieza a enumerar. 11 de la mañana con 24 minutos, vamos a seguir atentos a lo que está pasando en el tribunal en Temuco, en la ciudad de Temuco, porque afuera también ha habido manifestaciones desde temprano, el traslado de ayer desde Cañete hasta la ciudad de la Araucanía para hoy comenzar ya esta audiencia. Vamos a seguir, por cierto, muy atentos cuando son las 11 con 25 y regresamos en breve aquí en CNN Chile.